Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy la verdad es que tenemos un programa muy feliz porque está con nosotros Sebastián Del Amo, que es un director cuyo nombre seguramente le suena porque sus películas han sido enormemente populares. El fantástico mundo de Juan Orol, que es la recuperación pues, de uno de los personajes míticos de nuestra cinematografía, probablemente el considerado el peor director de la historia del cine nacional, por lo menos de la época clásica, que era precisamente Juan Orol. Después, una película, bueno, que sí reventó muchas taquillas, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, sobre la figura de Cantinflas, llamada precisamente así Cantinflas, y que provocó una oleada de polémicas en torno a su protagonista español, Oscar Jaenada, y por supuesto su más reciente película, que es El complot mongol, una adaptación otra vez polémica en torno a la novela de Rafael Bernal. Es decir, él siempre está un poco como en el centro de la polémica, pero sobre todo él se ha caracterizado por revivir una serie de personajes históricos interesantes con una enorme pulcritud, con un gran sentido del humor y yo diría quizás con un enorme sentido visual, que es lo que ha caracterizado siempre al cine de Sebastián. Con él es nuestra conversación de esta noche y espero que la disfruten muchísimo. Sebastián, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ti, Roberto, por favor. De tu enorme promoción en torno al complot mongol que llevas en la playera. La playera bien puesta, sí. Exacto. Claro. Desde luego. Oye, Sebastián, me encantaría arrancar un poco con tu acercamiento al cine. Vienes de una familia en el medio cultural. Tu padre era editor, tu mamá era una importante funcionaria internacional, digamos, que hizo grandes cosas a nivel internacional por la cultura mexicana. ¿Cómo llegas tú al cine en ese hogar? Pues también un poco de familia, ¿no? De hecho, sí, efectivamente, ¿no? Mi madre, como bien dices, fue funcionaria, ¿no? Fue directora del Instituto de México en España durante mucho tiempo y directora de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Durante pues, varios años, ¿no? Luz del Amo, ¿no? Luz del Amo, sí, exactamente. Qué nombre más bello, además, sí, ¿no? Sí, la verdad, sí. Y bueno, por parte de la familia de mi madre, el hermano de mi abuelo, mi tío abuelo era Antonio Del Amo, que era director de cine también. De decenas y decenas de películas, de ¿no? muchas películas. De Joselito, quizás las más conocidas. Sí, esa fue como su etapa más conocida, digamos. Él inicia, ¿no? Él filmó un par de películas previas a lo de Joselito. De hecho, él gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en su segunda edición. Fue una película que se llamó Sierra Maldita, con Rubén Rojo, ¿no? En el protagónico. Y luego, ya después, con la guerra y tal, ¿no? Lo obligan a vivir en Sevilla, ¿no? Y estando en Sevilla, él es el que descubre a Joselito y efectivamente se vuelve el director de 9 de 13 películas del Pequeño Ruiseñor. Exacto. ¿No? Es una figura además muy popular en México, que incluso viene a México a filmar. Él vino muchas veces a México y es un personaje muy curioso porque es un personaje que es como de alguna manera el arquetipo del cantante explotado, ¿no? Es un niño que, bueno, le dio múltiples veces la vuelta al mundo, ¿no? Pero él solo conocía, digamos, de los lugares a los que visitaba el aeropuerto, el teatro en el que actuaba y el hotel y otra vez el aeropuerto y de regreso, ¿no? Y un poco así fue. Evidentemente es como una de las figuras centrales del franquismo, ¿no? De las figuras que exporta, ¿no? Es básicamente el Real Madrid y Joselito, ¿no? Es lo que exporta la España franquista. Sin embargo, Joselito, o José Jiménez, ¿no? Como realmente se llama, se enorgullece de nunca haber actuado frente a Franco, ¿no? Okay. Porque de hecho él es más bien republicano, ¿no? Igual que era mi tío abuelo Antonio. Aunque tenía que dirigir estas películas. Pues es que era eso, ¿no? O dedicarse a otra cosa. Pero ¿no? ¿Eso fue una influencia en tu carrera como cineasta? Eso fue, saber que había un cineasta en la familia. De entrada, claro, sin duda fue una influencia. Luego yo, digamos, desarrollé un gusto por la fotografía, ¿no? Y pues más adelante fue como una cosa natural, ¿no? Que esa fotografía intentar darle movimiento, ¿no? Yo entré a estudiar cine al Centro de Capacitación Cinematográfica, pero más bien como fotógrafo. Y luego me dediqué, digamos, 10 años o intenté dedicarme, porque la verdad nunca fui muy bueno, ¿no? Tengo que decirlo. Y al final, pues un poco la vida me llevó a dirigir, o sea, yo en realidad puse otro negocio, me fui a España, de hecho, justo a poner un bar, ¿no?
Y estando en España fue donde un poco por hobby me puse a escribir el guión de Juan O sea, Orol. tú habías dejado el cine por completo un poco... Pues decepcionado, te ¿Sí? digo, sí, llegó un momento en el que ciertamente después de muchos años de estarle ahí, o sea, como fotógrafo, digamos, pues, Hacías publicidad. nunca pude entrar al mundo de la publicidad, que es realmente lo que pues, te mantiene un poco como fotógrafo. Y ¿no? más a los S0s. Y en esa época justo que pues tampoco existían las series, no existía esta nueva industria audiovisual, ¿no? Claro. Y era pues, o sea, o entrabas al cine, ¿no? La industria del videoclip ya estaba muy de capa caída, ¿no? Entonces pues realmente era, o sea, o vivías haciendo publicidad, ¿no? Como fotógrafo, para estar en contacto con los fierros, que eso es básicamente lo que necesitas, ¿no? Siendo fotógrafo. O pues te vas quedando un poco fuera, y es un poco lo que me fue pasando. Entonces de pronto yo sí me fui a España una temporada justo con un amigo, ¿no? Montamos un bar de tapas mexicanas en Madrid, Ok. ¿no? Y estando ahí, pues te digo, por hobby me puse a escribir el guión del Fantástico del Mundo de Juan Orol, que luego vine a México y conocí unos productores que decidieron apostarle con todo y ya nos tardamos un tiempo en levantarla, Ajá. pero pues no lo conseguimos. ¿Por qué Juan Orol? Pues Juan Orol porque era un personaje también que, digamos, yo cuando estaba en la escuela de cine, me llegó ahí una información de él, ¿no? Se me pareció absolutamente genial, ¿no? Esta figura, ¿no? Y vi que, pues, de alguna manera era un personaje que personificaba muy bien como toda la evolución que tuvo el cine mexicano desde sus inicios del cine sonoro, ¿no? Digamos, Juan Orol se vuelve, como decías al principio, el rey de la serie B en plena época de la época de oro, ¿no? En donde hace una película, pues inventa el género de rumberos y hace unas películas que son absolutamente estrambóticas, ¿no? Y que pues eso, ¿no? Inventa de todo este género de las rumberas, ¿no? O sea, digo, le debemos a Rosa Carmina, ¿no? A María Antonieta Pons, ¿no? Hasta María Esquivel. Más adelante María Esquivel, ¿no? Y luego, pues, decae con la decadencia de la industria en los años 60, ¿no? Su cine, y sin embargo se logra mantener hasta bien entrados los años 80, ¿no? Ahí filmando muy esporádicamente. Entonces me pareció una figura muy emblemática. Y fue una cuestión, o sea, mi acercamiento, digamos, a ese proyecto fue, pues vamos a ver si logramos salirnos con la nuestra y lo conseguimos. ¿Que la apuesta era cuál? Porque, digamos, hoy la biopic o la biopic, como le decimos por acá, que es este retrato de personajes, no era, digamos, como el género en el cine más boyante, digamos. Hoy en las series, sobre todo en las series mexicanas, vemos estas biopics por todas partes, todo el tiempo, una tras otra, cantantes y cantantes y cantantes. Pero en ese momento, cuando tú haces Juan Orol, en realidad era un género un poco como de, bueno, ¿por qué quiere hacer una película sobre alguien? Todo el mundo me decía eso, Ajá. Curiosamente, sí. Me decían, no, es que el biopic está muerto, nadie los ve, a nadie le interesa. ¿A quién le va a importar la vida de este hombre? Por el amor de Dios, no, dedícate a otra cosa, cualquier... Bueno, yo necio, ¿no? Bueno, sí, digamos, te dedicaste un poco a otra cosa. O sea, eres muy futbolero, sí, le vas al Atlas, pero además de eso, sé que hay una anécdota buenísima donde tú estás a punto de irte de entrenador de tercera división de fútbol. Me fui una temporada de entrenador de tercera división. No, bueno, a Cancún no llegué, pero no, fui director técnico de las Panteras del Lindavista. Ok. Existe un equipo que se llama las Panteras del Lindavista. Sí, los metimos a la liguilla y la verdad, bueno, sí, fueron una época ahí divertida, la verdad. Ajá. Y luego, pues, te digo, me salió justo la oportunidad. Yo estaba como en ¿no? Momento, en ese momento como crucial, y salió la oportunidad logramos consolidar, ¿no? Así el Juan Orol. Y nuestro acercamiento de los productores como mío fue, pues, digo, vamos a hacer una película, la película que siempre quisimos hacer sin concesiones, ¿no? Y pues de que fue una película como en blanco y negro, ¿no? Que digo, tú ya la conoces, es 80 años de la vida de este personaje resumidos en 1 hora y media, ¿no? Pero que más vemos evolucionar el cine mismo dentro de la apuesta visual de la película, que eso es lo que me parece más interesante. Así es. Y de alguna manera, pues te digo, bueno, fue una película que logró tener una distribución pequeñita, ¿no? Que fue, digamos, pues muy castigada en su momento, ¿no? Pero
sin duda, gracias a eso, bueno, pues me ofrecieron, ¿no? Me llegó este otro proyecto de encargo que fue Cantinflas, que ya era todo lo contrario, un proyecto, ¿no? Con una producción considerable, ¿no? Digo, sin ser tampoco una grandísima producción, era una muy considerable en esa época, ¿no? Que ya tenía todo el guión ya estaba hecho, una bola de condicionantes también junto con él, ¿no? Importantes, ¿no? Un aparato mercadológico también, ¿no? Muy grande. Y bueno, pues que... ¿Pero querías que te vieran como el director de las biopics? No, para nada fue una ¿No? intención, o sea, realmente fue una cosa de que, digo, una cosa me llevó a la otra. Pero tú querías hacer otra cosa. Yo, de hecho, estaba planeando hacer el Complot Mongol, ese era mi siguiente proyecto. O sea, digamos, yo cuando fui al Festival de Guadalajara y presenté el Juan Orol, bajo el brazo llevaba el Complot Mongol al encuentro de coproducción, ¿no? Intentando buscar un primer financiero. Luego, pues te digo, justo terminó la distribución o sea, bueno, estaba todavía en pleno, como los ramalazos finales de la exhibición de Juan Orol, cuando me hablan estos productores de Monterrey y me ofrecen Cantinflas. Curiosamente yo les dije, bueno, o sea, y ese ofrecimiento vino sin que ellos hubieran visto la película en ese momento, la de Juan Orol, cosa que me pareció a mí muy curioso, ¿no? Porque solo habían visto una entrevista mía y les caíste bien. Y no sé qué diablos dije, que dijeron, bueno, pues entonces, y justo les mandé la película, y en otra de estas coincidencias así, ¿no? Cósmicas, pues justo cuando estaban abriendo el paquetito con mi película, por alguna otra razón extraña, estaba un amigo mío de la primaria, que le perdí la pista hace mucho, con ellos hablando de cualquier otra cosa, ¿no? Y dijeron, pues yo conozco a ese güey, ¿no? Y fue así como, órale, ¿no? Llámenle ahora mismo. Esto es una señal del cielo y tal, ¿no? Y bueno, y así fue un poco como me encontré. Luego, digo, les gustó mucho la película, ¿no? De Juan Orol. Y me ofrecieron Cantinflas, ¿no? Que pues, sin duda es una película que me abrió otra perspectiva, ¿no? Radicalmente diferente de la industria del cine, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido creo que fui muy afortunado de tener estos dos proyectos que vivieron una realidad durísima que vive el cine mexicano, claro. Y otra en la cual, pues digamos, Cantinflas, bien que mal, pues digo, le compitió, por ejemplo, a Sin City 2 en Estados Unidos con sus 300 copias humildes, ¿no? Contra las 3,000 y pico del señor Robert Rodríguez, ¿no? Pero además fue uno de los estrenos más importantes para el cine gringo en aquel momento. En el 2014 fue el estreno en habla no inglesa más importante, más taquillero del año. Fue el 11º independiente de todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos. Creo que fue como la séptima, si no me equivoco, la séptima más taquillera mexicana en Estados Unidos de la historia, ¿no? O sea, entonces, no, le fue increíble, ¿no? Y luego, pues, también fue la séptima más taquillera de la historia en México. Ya ahorita, en este momento, creo que somos la 19ª o 20ª, una cosa así. Pero sí, fue muy, muy exitosa. Y, como bien dices, o sea, curiosamente, cuando yo estaba durante años intentando ahí jalar el barco de lo de Juan Orol, todo el mundo me decía, no, pues el biopic, nada. Olvídate, ¿no? Y después del éxito de Cantinflas, pues vino esta efervescencia, ¿no? Que ya hacen así ¿no? El mayordomo ¿no? El famoso de turno, no sé, ¿no? Exacto. Y de alguna manera, bueno, pues con el complot, digamos, la gran esperanza, sin duda, obviamente es que le vaya muy bien a la película, y que de alguna manera eso pues permita que se le abra una oportunidad al thriller y al género negro ¿no? Porque al final del día creo que esa es la manera, ¿no? De cómo se pueden abrir estos espacios para abordar diferentes géneros en el cine mexicano, ¿no? En la medida en la que demos resultados en taquilla, ¿no? Claro. Y que haga que los señores del negocio del cine se sientan cómodos apostándole a otros géneros. A otros géneros, como están ahora apostándole a la comedia romántica y un poquitito al terror, pues de pronto, ¿no? En la medida en la porque ahí está el ejemplo de Cantinflas fue el de un género que estaba esperando para explotar y explotó y ver de qué manera, ¿no? Vamos a seguir platicando más acerca del cine de Sebastián Del Amo, el fantástico mundo de Sebastián Del Amo, aquí en Cinema 20.1. Volvemos a Cinema 20.1 para seguir platicando con Sebastián Del Amo, director del fantástico mundo de Juan Orol, del Complot Mongol y de Cantinflas. Las dije en desorden, no importa.
Respecto al complot mongol, sé que conociste la novela cuando tenías 13 años, que fue un regalo de tu madre y que leíste la novela y alucinaste un poco con este universo del policíaco a la mexicana. ¿Cómo fue? Así fue, así tal cual, ¿no? Sí, mi madre, ¿no? Digo, yo la verdad es que era muy mal lector, honestamente, tengo que decirlo, ¿no? De niño no. Y me dijo, no tienes que leer esta novela porque, ¿no?, te va a cambiar la vida y tal cual, ¿no? O sea, la leí, me la leí en una sentada, ¿no? Fue una cosa muy grata, desde luego, ver en este personaje absolutamente entrañable, ¿no? Con esta coraza dura e impenetrable, ¿no? De matón, ¿no? De esta época. Y reconocer, pues, ¿no? Espacios y los lugares de la Ciudad de México que me eran tan familiares, el ¿no? Callejón de Dolores. El Callejón de Dolores, toda la Alameda, Ajá. toda esta zona, ¿no? Claro. Del centro, que pues también de alguna manera, digo, ahí es el origen de mi familia, ¿no? En México, cuando llegaron, ¿no?, mis abuelos por el exilio, pues esa es la zona en la que vivieron durante muchísimos años. Entonces es una zona particularmente significativa en mi vida, ¿no? Y bueno, fue una cosa que así me aluciné, ¿no?, en su momento. Y entonces, bueno, siempre fue un texto que con el paso de los años iba revisitando, ¿no? Lo releía, ¿no? Muy seguido. Cuando tuve 20 y tantos años me puse a hacer un cómic, ¿no? Por el mero placer de hacer un cómic. Porque, digo, realmente soy muy mal dibujante, ¿no? Pero bueno. ¿Y existe ese cómic? Por ahí lo tengo arrumbado, sí. Y este es como fue el antecedente, digamos, del storyboard ya a la hora de hacer la adaptación, ¿no? Y como te digo, pues ya cuando llegué, cuando se me dio la oportunidad de ser director, ¿no? Pues lo primero que ¿no? ¿no? Regresé fue al Complot Mongol, que es como un proyecto, pues, de vida, de alguna manera, ¿no? Sí. Ya había una película presente, la película de Anchón Ezeiza, otro migrante español que vino a México a hacer esta película con Pedro Armendáriz y Blanca Guerra. Es una película que tiene sus fans y muchísimos detractores también, pues, ¿no? Digamos que buena parte de estos detractores responden también a la fascinación que la novela causa y que de pronto cuando uno ve adaptado al cine cosas que amas tanto, de pronto, digo, que ese es uno de los riesgos. Eso es normal, ¿no? Digamos que sí, digamos, tampoco espero en ese sentido que mi adaptación sea la adaptación definitiva del complot, ¿no? Porque, bueno, pues sí, como bien digo, ya está la película, ¿no? Hay una radionovela, se han hecho adaptaciones al teatro, ¿no? Y recientemente acaba de salir una novela gráfica también, ¿no? Entonces, el Complot Mongol tiene muchos fans de Hueso Muy Colorado. Y bueno, ciertamente, pues, ya hablando concretamente de la película de Antonio Ezeiza, pues es que sí tiene unas cosas muy raras, la verdad, ¿no? O sea, honestamente, o sea, por ejemplo, el hecho de omitir al espía ruso en una trama de la, ¿no?, en plena Guerra Fría, pues ¿no? Es como, ¿y por qué estos dos gringos están peleados uno con...? Pues, no, es como, no sé, raro, ¿no? Pero bueno, en definitiva es una película como, yo creo que es como muy de su época, ¿no? Y el Complot Mongol, pues lo que pretende en definitiva, pues es sí revitalizar, ¿no?, de alguna manera esta novela, que es un clásico, ¿no?, que absoluto, ¿no?, que vale la pena para las nuevas generaciones, ¿no?, que la conozcan, los que no la conocen. Y bueno, pues fue curioso, ¿no?, digamos que hablando, por ejemplo, con Ricardo Peláez, el autor de la novela gráfica, ¿no?, que salió hace como cosa de 1 año, 2 años, una cosa así. Es curioso cómo, digo, hay grandes pedazos del cómic, ¿no?, que son prácticamente los diálogos calcados de la novela, de la película. Ah, ok. Y sin embargo, los tonos de una y otra son completamente diferentes, ¿no? O sea, yo, digamos, lo que quise hacer como particular hincapié en mi adaptación es en toda esta cuestión tragicómica que tiene el personaje de Filiberto García, ¿no? Porque me parece que es uno de los elementos fundamentales de la novela. O sea, más allá de que, digo, la novela cumple como con lo característico de la novela gráfica, de la novela negra, ¿no? El antihéroe, esta mujer fatal, el desenlace, tal. Pero lo que es muy particular del Complot Mongol es que es una novela muy divertida la lectura, ¿no? Es una novela contada en buena parte en primera persona, todo el tiempo, y tú decides solucionar, digamos, formalmente el asunto de la primera persona, haciendo que tu protagonista, que en este caso está encarnado por Damián Alcázar, hable directamente a cámara, que es también uno de estos recursos que ya no vemos demasiado en el cine. Y esto tiene que responde a exactamente eso, digamos, tú en la novela estás constantemente leyendo lo que el personaje piensa, que no corresponde con lo que dice y con lo que hace, y luego piensa unas burradas que es muy divertido, ¿no?
Entonces aquí lo que yo intenté pues es justo hacer cómplice al espectador, ¿no? Con lo que le sucede a Filiberto y al hecho de hablarle directamente, pues de alguna manera hace que más que en cuestiones, o sea, que la evolución o lo que le sucede al personaje te afecte más en términos afectivos más que meramente anecdóticos, ¿no? Ahora que mencionamos Alcázar, pensaba también en Óscar Jaenada, tu protagonista de Cantinflas, en Roberto Sosa, el actor que hizo Juan Orol, que son tres protagonistas muy fuertes, digamos tres hombres, además actores muy brillantes, que de pronto, por lo menos los dos primeros en México lograron premios, nominaciones, bla, 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 por un trabajo enormemente destacado. ¿Cómo es tu trabajo con los actores? Porque más no solo pienso en ellos, sino en todo este cúmulo de grandes actores secundarios que has utilizado en las películas, algunos en papeles muy, muy pequeños y que sin embargo de pronto son estos cameos divertidísimos o estos personajes que uno no espera que ese actor lo haga, etcétera. Pues es que digamos un poco sí, la verdad es que un poco mi acercamiento siempre desde, te digo, un poco por cómo me sucedieron las cosas con Orol, que que la verdad fue, digamos, la razón por la que estemos tú y yo hablando aquí, honestamente, pues es por un cúmulo de casualidades afortunadas de la vida y bueno, pues, ¿no? Qué bueno que así sucedió. Pero digamos, mi acercamiento desde Orol siempre fue, bueno, en No ya lo tengo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, con Orol, que era también una película de 3 pesos, ¿no? Pues logramos juntar un cast así increíble, porque fue de que, ¿qué onda? ¿Te la avientas? Oye, ¿no? Va a haber tacos de canasta al fin, ya sabes, ¿no? Y así un poco se fue construyendo, ¿no? Luego en el caso de Cantinflas, que eso sí fue una cuestión intencionada, ¿no? Porque, digamos, como la película de Cantinflas gira alrededor de la anécdota de lo de la vuelta al mundo en 80 días, cuya publicidad era que tenía 45 cameos de grandes artistas, pues aquí la intención claramente fue invitar a actores mexicanos a recrear a todos estos grandes personajes de la época de oro y que rodearon y que eran inevitables en el guión, o sea, ¿no? Pues porque fue el entorno de Cantinflas, ¿no? Entonces, debo decir que yo iba a ser Katy Jurado y me quitaste el papel. Pues tú no quisiste, eso, no, que te dejaste el bigote que traes. Perdí el personaje. ¿No? Y bueno, y ahora con el complot, pues la verdad fue... Otro elenco muy polémico. Está Chabelo, está Eugenio Derbez, que siempre genera reacciones muy polarizadas. Pues mira, digo, la verdad es que en ese sentido no engaño a nadie, en el sentido de que... digo, la invitación para Eugenio, para don Javier, ¿no? Para Bárbara, ¿no? Para el mismo Damián, pues es intentar llevar gente que normalmente no irá a ver una película como El complot mongol a lo mejor a las salas. Y sin embargo la invitación, o sea, cuando les hice la invitación, pues los invité a hacer papeles que son radicalmente diferentes a lo que normalmente les ofrecen y creo que ese fue parte del encanto y de que el hecho de que se hayan volcado de una manera tan increíblemente generosa con el proyecto, con un proyecto que está muy por debajo de lo que le podíamos ofrecer, ¿no? O sea, claro. ¿Sabes? Fue un enorme, ¿no? Cuando, por ejemplo, a Bárbara, que trabajé con ella muy brevemente en Cantinflas, me quedé muy impresionado con su manera de trabajar, ¿no? Porque la verdad es una de las actrices más increíblemente profesionales que hay en este país. Y luego cuando me puse a la ardua tarea de intentar encontrar a Martita, ¿no? Que era pues complicado porque tiene que ser una chica de origen China, oriental. Y una de las primeras de los nombres que salía justo era el de Bárbara Mori, para mi sorpresa, porque yo pensaba que Mori era más bien italiano y resulta que sí es japonés. Entonces le ofrecí, ¿no? Ella pues ya es, digamos, su padre era japonés de Uruguay y su abuelo era japonés de Japón, ¿no? Entonces aquí fue un rollo de que, bueno, pues digo, vamos a exagerarte los rasgos asiáticos que todavía te quedan, ¿no? Y bueno, le encantó la idea, se volcó en cuerpo y alma, estuvo meses tomando clases de Tai Chi para, ¿no? Agarrarle bien la onda gestual ¿no? A Martita, se puso a tomar clases de chino, ¿no? Y ella, sin duda, así elevó el nivel del ensamble, ¿no? Cuando llegaron las primeras lecturas, todo el mundo se quedó así impactado del trabajo que ya había hecho Bárbara, ¿no? Con Eugenio, pues un poco lo mismo, fue así de invitarlo a ser el villano, ¿no? de la película, ¿no? Que es un personaje que, si bien aparece poco, bueno, es muy significativo. Le encantó la idea, ¿no? Y fue así de
me dio 3 días de llamado, como con 8 meses de antelación, ¿no? Y al final él vino, él se pagó el boleto de avión. Fue una cosa así realmente... Muy generosa. Muy increíblemente generosa y bueno, y todas estas finales, todas estas complicidades que se hicieron en el set, pues también se notan en la pantalla. Creo que todos están estupendos, me agarraron la onda en cuanto al tono, así realmente muy, muy bien. Y pues ya te digo, fue de increíble la reacción de todos, de don Javier, ¿no? Don Javier, cuando le ofrecí, digamos, fue ese... Don Javier, quiero sacarlo del retiro, pero no quiero que haga Chabelo, le brillaron los ojos, ¿no? Porque, digo, realmente, pues digo, es una persona que ha tenido muy pocas oportunidades de mostrarse como el actor que es en su carrera, ¿no? Y si bien Chabelo, pues es un personaje que sin duda le ha dado todo, pues también lo ha limitado en otros aspectos artísticos y creativos. Entonces, fue de que, digamos, pues ahí estaba el primero en el, ¿no? En el llamado diario, don Javier, ¿no? Así increíble, ¿no? Oye, Sebastián, tu formación como fotógrafo y como cinefotógrafo en específico hace que este sentido visual que uno advierte, digamos, como en las 3 películas que conocemos tuyo, donde no solo hay una gran reconstrucción de época, sino hay, digamos, como una enorme precisión para el trabajo sobre el plano cinematográfico y tal, ¿no? ¿Influye? Es decir, tú trabajas mucho storyboard, tú llegas, digamos, con imágenes muy claras al set. Sí, definitivamente, definitivamente, sí, soy muy clavado en toda esta historia. ¿Los fotógrafos te odian o no? No, al contrario, soy también muy colaborativo, ¿no? Digo, al final se trata de embellecer siempre el cuadro, ¿no? Pero digamos, sí me gusta, soy muy obseso en todo, ¿no? En cada departamento, y me gusta como invertirle muchas horas nalga a cada proyecto, ¿no? Entonces, un poco mi acercamiento, digamos, es siempre volcarles una enorme cantidad de información de hacia dónde quiero llevar las cosas a cada, ¿no? Al fotógrafo, al diseñador de producción, al diseñador de vestuario, a la caracterizadora, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues dejarlos crear, ¿no? También, pero ¿no? Ya que teniendo muy claro, ¿no? Todo ¿no? Hacia dónde van los tiros, y pues ella que hagan su trabajo. Que florezcan y que hagan su trabajo a lo mejor. El año pasado publicaste una lista en tu Facebook de los proyectos que ibas a hacer, lo cual me dio mucho gusto porque eran como 20. Entonces, en los cuales una de las cosas que más me llamó la atención es que hay desde historias que provienen de cómics, ¿no? Tal cual, me estabas contando fuera del aire acerca de Operación Bolívar, que es un proyecto futuro, pero había más historias que provenían de cómics, había una biopic sobre Joselito, justamente, este cantante descubierto por tu tío abuelo, en fin, como muchos proyectos más. ¿Quieres ser recordado como un cineasta que revisa el pasado? Pues mira, digo, no sé si quiero ser recordado como eso. Por alguna razón, como que siempre encuentro inspiración en la historia, ¿no? ¿No? Entonces, muchos de mis proyectos pues tienen que ver con hechos históricos o con personajes históricos o novelas de pronto históricas, ¿no? Bueno, el caso de Operación Bolívar justo es ciencia ficción, ¿no? Digo, es época actual o es más bien un mundo imaginario, ¿no? Es una gran historia basada en el cómic de Edgar Clement, ¿no? También un clásico del cómic, ¿no? De los años 90. Pero bueno, sí, traigo ahí como varias cositas, ¿no? Sobre todo lo que me interesa es como intentar experimentar en muy diversos géneros, pues, o sea, ¿no? Ahora te digo, me interesa la ciencia ficción, ¿no? Luego traigo otro proyecto de Pancho Villa que es como entrarle más al western, ¿no? Aunque sea el western a la mexicana. Trago Amargo sobre la filmación de La Noche de la Iguana. Trago Amargo, es decir, a mí me llama mucho la atención, digamos, como esta lista de proyectos, digo, todos ellos suenan muy bien, así que esperamos que de estos 20 por lo menos hay unos 10 que veamos próximamente. Los 20, dame. Venga, los 20. Échalo, vamos con todos. Se tardó en arrancar, pero llegó finalmente. Él es Sebastián del Amo y esta fue una probadita, justamente, algunas de sus obras primeras, que son justo de las que estamos platicando ahora. Esperamos tenerlo en unos años, cuando nos enseñe otras películas más. Y ahí está, El Complot Mongol en cartelera. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ti, Roberto. Pues nos vemos muy pronto aquí en Cinema 20.1. Estamos la próxima semana.